En la actualidad, algunas personas se autodenominan apóstoles y afirman tener la misma autoridad que los apóstoles del Nuevo Testamento. Este tema va a abordar la legitimidad de tales afirmaciones a la luz de la Biblia y el contexto teológico, proporcionando una refutación basada en la Escritura. El tema de hoy: refutación de los apóstoles modernos con cita bíblica y contexto teológico. Y vamos a comenzar primeramente definiendo el rol de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un verso clave en Hechos capítulo 1, versículos 21 al 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En este pasaje los apóstoles eran testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Fueron escogidos directamente por Jesús. Es interesante recalcar que este testimonio va a ser importante, así que recuerde este testimonio en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. También está el fundamento de la iglesia según Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Los apóstoles y profetas establecieron un fundamento doctrinal de la iglesia, con Cristo como la piedra angular. Su rol fue único, su rol fue irrepetible. La finalidad del ministerio apostólico nos da una particularidad en Efesios capítulo 3, versículo 5, que dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los apóstoles están recibiendo aquí y transmitieron en aquel entonces una revelación divina, completando el canón del Nuevo Testamento. Una vez cerrado ese canón del Nuevo Testamento, no se necesita una nueva revelación apostólica. No hay una sucesión apostólica luego de acá. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: con todo las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Las señales, prodigios y milagros confirmaron el ministerio de los apóstoles. Eran eventos extraordinarios destinados a autenticar una autoridad que tenían en aquel entonces, un mensaje que llevaban en aquel entonces. ¿Sí? En lo que respecta a la parte de un criterio para identificar un falso apóstol, primero tenemos que evaluar el discernimiento y la prueba de espíritu. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, que dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los cristianos deberían, en este tiempo también, discernir y probar las enseñanzas y afirmaciones de aquellos que se autoproclaman apóstoles. También hay que evaluar los frutos, algo muy interesante. Mateo 7, del 15 al 20 nos dice: guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Los verdaderos siervos de Dios producen fruto bueno, coherente con el carácter de Cristo, coherente con la palabra de Dios. Los falsos profetas son identificados por sus obras, por sus doctrinas desviadas. Eso tenemos que entenderlo. Si hablamos sobre el contexto teológico práctico de este tema del apostolado, ¿sí? La apostolicidad y la sucesión apostólica refleja una parte en 1 de Corintios capítulo 15, versos 7 y 8. Indica: después que apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Eso lo dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, 7 y 8. Pablo se describe como el último en ver a Cristo resucitado y ser el comisionado por el mismo Jesús, sugiriendo el cierre del círculo apostólico con su generación. Se termina allí, el ciclo termina en Pablo. No hay sucesión apostólica. No hay una sucesión que diga que hoy en día tenemos apóstoles. Son títulos, no nombramientos directos de Jesucristo.
También está la suficiencia de la Escritura, que tenemos que tener en cuenta que la Escritura es suficiente. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente para enseñar, la Biblia es suficiente para corregir, equipar al creyente. No necesitamos revelaciones nuevas, autoridades apostólicas adicionales. Ya lo que está escrito, escrito está. Simplemente vamos a discernir directamente desde la interpretación de la Escritura, interpretación que nosotros debemos hacer correctamente. La Biblia presenta a los apóstoles del Nuevo Testamento como testigos únicos y fundacionales de la vida, muerte y resurrección de Jesús. El rol que tenían fue esencial, no se repite. En la Escritura nos llama a discernir y evaluar cuidadosamente la afirmación de aquellos que se autodenominan apóstoles el día de hoy. Debemos confiar en la suficiencia de la palabra de Dios y el Espíritu Santo para guiarnos en la verdad, evitando la enseñanza errónea de falsos apóstoles. Mucho cuidado con estas nuevas olas de apostolado que están saliendo al mundo, dañando y dividiendo, en algunos casos, las iglesias hoy en día. Dios te bendiga.